Episodio número 3315. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección y hasta un nuevo trimestre, uniendo el cielo y la tierra. Ese será el nuevo trimestre que estaremos desarrollando en 13 lecciones. Serán lecciones sumamente poderosas. Y me ha tocado las lecciones impares, es decir, la 1, la 3, la 5, etcétera, hasta llegar a la lección número 13. Y esta semana nos toca la lección número 1, perseguidos pero no desamparados. Y específicamente estamos abordando la lección para el sábado 27 de diciembre. Y como en cada introducción al trimestre, hacemos un episodio especial y precisamente este es el que estaremos desarrollando a continuación. Esta semana el texto a memorizar es Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Es sumamente interesante cómo inicia este trimestre y precisamente estaremos incluso dando algún detalle del autor, entre otras cosas. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra y de poder llegar a este nuevo trimestre, esperando que con tu ayuda seas tú el que nos dirijas de principio a fin, no solamente este episodio de introducción, sino que podamos llegar a puerto seguro, entendiendo que tú eres nuestro creador, nuestro director, nuestro maestro, y por lo tanto esperamos de ti las enseñanzas del lugar, favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Introducción. Piensa en el trabajo más exigente que hayas hecho. ¿Qué lo hizo difícil? ¿Fueron las expectativas, el tiempo asignado o ambas cosas? ¿Fue tu actitud hacia la tarea o quizá fueron las personas con las que trabajaste? ¿O tal vez te parecía imposible tener éxito? Piensa en el propósito del plan de salvación, unir el cielo y la tierra. ¿Suena imposible? Humanamente hablando, ciertamente lo es. Sin embargo, justo antes de ascender al cielo, Jesús encomendó a los apóstoles una misión aparentemente imposible. Esta que se encuentra en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Jesús envió a Pablo a los gentiles para llevar a cabo
esta tarea aparentemente imposible. Y esto se encuentra en Hechos capítulo 26 y el versículo 18. Hechos capítulo 26 y el versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Hechos capítulo 26 y versículo 18. Muchas personas se desanimarían ante desafíos como ese. Sin embargo, no debemos pasar por alto las promesas que Jesús hizo en ambas ocasiones. Aseguró lo siguiente a los apóstoles en Mateo capítulo 28 y el versículo 20. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice Mateo capítulo 28 y el versículo 20. Y dijo a Pablo en Hechos capítulo 26 y el versículo 16, Hechos 26, 16, me aparecí a ti para ponerte por ministro y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré. Hechos capítulo 26 y el versículo 16. En resumen, Jesús nos encomienda tareas humanamente imposibles para que confiemos en Él, no en nosotros mismos, para llevarlas a cabo. Nunca nos confía una misión sin darnos el poder para cumplirla, tal y como lo dice Palabras de Vida del Gran Maestro, y específicamente dentro del capítulo 25, Cómo enriquecer la personalidad, y la sección titulada El uso de los talentos. Repetimos, del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, el capítulo 25, Cómo enriquecer la personalidad, y la sección titulada El uso de los talentos. Noten lo que dice esta poderosa cita. Cuando nuestra voluntad coopera con la voluntad de Dios, llegamos a ser omnipotentes. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, dentro del capítulo 25, Cómo enriquecer la personalidad, y específicamente la sección El uso de los talentos. Y con una cita como esta tenemos que al menos comentar gran parte de ella. Me encantó la parte cuando dice que nuestra voluntad, cuando coopera con la voluntad de Dios, llegamos a ser omnipotentes. No porque tenemos fuerza en nosotros mismos, sino porque es Dios el que está hablando, es Dios el que está mandando. Y cada mandato de Dios se convierte a la vez, dice muy claro la cita, en una habilitación. Es decir, Él te habilita, inmediatamente te ordena. Por lo tanto, no debemos dudar, no debemos temer de lo que Dios nos mande, porque Él estará con nosotros. Sorprendentemente para Pablo, cuando escribió a los colosenses, el Evangelio había sido predicado a toda criatura que está bajo del cielo. Eso lo dice Colosenses capítulo 1 y el versículo 23. ¿Tú te imaginas? Increíblemente, que todo el Evangelio había sido predicado. Por supuesto, no todos lo aceptaron, pero si observamos cuidadosamente la misión que Jesús encomendó a los apóstoles y el apóstol Pablo, notaremos que nunca prometió que todos se harían sus discípulos o que todos se convertirían. El Evangelio debe ser predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso dice Mateo capítulo 24 y el versículo 14.
¿En qué consiste este testimonio? ¿Cómo se llevará a cabo exactamente esa tarea? Este trimestre estudiaremos las epístolas de Pablo a los filipenses y a los colosenses, ya que tienen importantes similitudes. Ante todo, revelan a Cristo, el único capaz de unir el cielo y la tierra. Es la escalera de Jacob que vio extenderse entre el cielo y la tierra. Como hijo del hombre e hijo de Dios, nos redime del pecado e intercede por nosotros. A propósito de esto de interceder por nosotros, esta semana pude notar dónde se encontraba una cita de directamente la Iglesia Católica, donde reconoce por fin, luego de discusiones teológicas, que realmente María no es más una intercesora o nunca fue una intercesora, ni siquiera es corredentora, según lo que dice esta página de El Vaticano. De paso, si necesitan esta cita, la podemos compartir de la página oficial del Vaticano, donde ellos reconocen esta parte. Y lo digo, ¿verdad?, porque el autor menciona claramente que el único que une el cielo y la tierra es Jesús. Y precisamente hasta la Iglesia Católica, Apostólica y Romana reconoce esta verdad. Y con una declaración como esta, pues estamos viendo que precisamente aún los que estaban de alguna manera engañados o que estaban confundidos o que estaban creyendo que había otro intercesor aparte de Cristo, ellos lo están reconociendo. Cuanto más nosotros, que sabemos que bíblicamente Jesús es el único que intercede por nosotros. Al estudiar estas cartas, veremos estos dos aspectos de Jesús. Consideraremos algunas de las más sublimes declaraciones bíblicas acerca de la divinidad de Cristo y de cómo entregó todo para salvarnos. Veremos a Pablo luchando desde la cárcel con los problemas de una iglesia que él mismo levantó, es a saber, la iglesia de Filipos, y de otra que no había tenido la oportunidad de visitar, es decir, Colosas. Las conexiones que Pablo estableció en toda la iglesia mundial de la época le permitieron incluso desde una prisión romana responder a los desafíos. Sabía que le quedaba poco tiempo e hizo todo lo posible para acercar a la iglesia al cielo y a los cristianos entre sí. Qué hermosa esta declaración de todo lo que hizo Pablo. Quiso unir la iglesia al cielo, pero también a los cristianos entre sí. Porque ¿qué otra cosa es el evangelio sino unir el cielo y la tierra? ¿Qué otra cosa no es el evangelio sino unirse entre los unos y los otros, hablando de los cristianos? Pues al hacerlo, nos muestra cómo la iglesia actual de Dios puede unirse con el cielo para cumplir la comisión de Apocalipsis 14 para los últimos días, a saber, la predicación del mensaje de los tres ángeles. El autor es nada más y nada menos el doctor Clinton Whalen, el cual es director asociado del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General. Es especialista en Nuevo Testamento, en hermenéutica y en historia adventista. Ha vivido y trabajado en Alemania, Nueva Zelanda, Rusia, Reino Unido y Filipinas. Él y su esposa Gina tienen 2 hijos adultos, una nuera y 2 nietos. Así que ese será el autor de este nuevo trimestre que, repetimos, tiene como título Uniendo el cielo y la tierra. Entrando propiamente a la parte introductoria de lo que tiene que ver con el sábado,
un pastor adventista encarcelado por cargos falsos, casi 2 años entre rejas. Aunque al principio estaba muy perplejo, se dio cuenta de que la prisión era el campo misionero que Dios le había dado. Cuando sus compañeros se enteraron de que era pastor, le pidieron que predicara. Lo hizo y también compartió literatura. Incluso bautizó a varios reclusos y dirigió servicios de Santa Cena. A veces era difícil ejercer el ministerio en la cárcel, pero también había alegría, sobre todo cuando veía las oraciones, las cuales eran escuchadas y las vidas cambiadas, admitió el pastor. Pablo escribió Filipenses y Colosenses también desde la cárcel. Y de hecho, en la misma Filipos, después de que Pablo y Silas fueran acusados injustamente, el carcelero les aseguró los pies en el cepo, tal y como lo dice Hechos capítulo 16 y el versículo 24. A medianoche, según Hechos 16:25, oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Así que verdaderamente sabían regocijarse siempre, porque cualquiera de nosotros no hubiese estado cantando y orando en ese momento. Hubiese estado quizá cuestionándose, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy aquí? Si yo debía de estar predicando tu evangelio. Esta semana analizaremos la circunstancia que enfrentó Pablo. Él vio un propósito más grande para lo que le sucedió y nosotros también podemos aprender de su ejemplo al enfrentar las pruebas. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que este trimestre vamos a estar viendo cómo podemos unir el cielo y la tierra, cómo podemos también estar unidos entre nosotros como cristianos, y también repetimos el nombre del autor de este trimestre es Clinton Wayland, el cual es doctor en teología y director asociado del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General. También aprendimos que aún desde la cárcel, Pablo estuvo dando instrucciones específicas y aún más, vimos también que estaba dirigiendo a la iglesia de Filipos y también la iglesia de Colosas. Esto y más estaremos viendo durante todo este trimestre. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por estudiar tu palabra, por permitirnos profundizar en esto que tiene que ver con estar regocijados, aún en momentos de dificultades, aún en momentos de crudo dolor. Ayúdanos, oh Dios, a encontrar fortaleza en ti, a que nada ni nadie nos aparte de nuestra mira hacia el cielo. Y aunque la tierra sea inhóspita, aunque la tierra sea un lugar difícil, sabemos, oh Dios, que contigo somos más que vencedores. Ayúdanos a sincronizar nuestra voluntad con la tuya para que seamos omnipotentes. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana domingo 28 de diciembre. Pablo, el prisionero de Jesucristo. Avanzando en el marco de esta lección número 1, perseguidos pero no desamparados, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense.
Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también vía WhatsApp con su servidor al número +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.